tuviera el capital y en qué proyectos invertir, básicamente vamos a ir viendo. Entonces, considerar que ya estamos en la altcoin season, estamos a previas, estamos casi entrando en sí, pero obviamente hay proyectos que han explotado del todo y hay otros que han explotado o han tenido impulsos alcistas, pero aún no lo han hecho del todo. Entonces, proyectos. Vamos a ver qué a considerar. Por ejemplo, Hedera. Hedera me parece un proyectazo, la verdad. Y obviamente que si bien ha tenido un buen rendimiento, y de hecho vamos a verlo acá, que ha tenido una excelente semanal, pero recién considerar que estamos a inicios de semana, en donde ya lleva más de un 20% en alza. Entonces, considerando que prácticamente estoy fuera del mercado, Hedera sería una opción, por ejemplo, por el hecho de que está por debajo del dólar. Entonces, vamos a hacer una suposición. Si tuviera actualmente $100 para invertir, tendría 306 Hedera prácticamente, considerando que este precio Hedera, si bien está muy cerca de su máximo histórico, que pudiese escalar, incluso llegar por sobre el dólar, por sobre los $2 o incluso más. Cabe destacar que está muy lejos de su máximo, o sea, muy cercano más bien, pero en sí el proyecto me parece buenísimo lo que hay detrás. Yo actualmente tengo Hedera y posiblemente que estoy esperando, si bien precios más altos, ya en los 0.50 pudiese considerar el hecho de vender parte, pero sinceramente si quieren ver la opción de Hedera, me parece buenísima entrar en este precio, considerando que va a escalar al dólar, a los $2, y la verdad que me parece buenísimo. Entonces, acá vemos el gráfico, que si bien ha estado fluctuando mucho al alza, prácticamente está ahora mismo lateralizando incluso a la baja, incluso ya tiene velas rojas, que eso indica que posiblemente pueda caer un poco más el precio, e incluso, ¿por qué no?, perder el soporte de los 0.30. Queda ver y obviamente queda esperar. Entonces, a considerar Hedera en el caso de que sea una opción para ustedes, pero también obviamente informándose. Vamos a seguir, entonces ya tenemos a Hedera, vamos a seguir bajando, básicamente en donde vamos a encontrar otro proyecto y es FED. FED, si bien es un proyecto con inteligencia artificial y a considerar que lo tuve en su momento en mi cartera, pero preferí a SUI por delante de FED, pero la verdad que me sigue pareciendo un excelente proyecto que está en $1.85, que obviamente, por ejemplo, si quisiéramos invertir alrededor de $100, la verdad que tuviéramos 54 FED. Y esto considera que también básicamente está por muy lejos de su máximo histórico. Obviamente va a seguir subiendo y esto está recién comenzando y por sobre los $4 ojalá. Y obviamente el precio que tendríamos en mente al momento de invertir, si compráramos ahora mismo FED, básicamente quisiéramos buscar los $4 para obtener un excelente rendimiento. Entonces, por ejemplo, lo de FED, básicamente ha estado fluctuando mucho el precio, la verdad, ya está por sobre los $2, la verdad, estuvo muy cerca, en el $1.97. Yo creo que obviamente los va a pasar, y la verdad es que con esos $100, que no es menor, pudiésemos hacer obtener un buen rendimiento con respecto a que si estamos buscando precios que a los $4 o $5 que pudiese llegar FED, entonces sería una buena opción y obviamente informarse del proyecto. Vamos a seguir. Entonces ya teníamos a Hedera, FED. Vamos a seguir entonces el otro proyecto, que es Caspa. Caspa también es un buen proyecto que, si bien
ahora mismo está en un 4% abajo, aún no ha explotado del todo. O sea, ha tenido pequeños impulsos, pero la verdad que me parece un excelente proyecto. Está muy cerca de su máximo histórico, la verdad. Y yo creo que pudiese explotar el precio e incluso Caspa ya verlo en los 0,50 y por qué no en el dólar. Entonces, vamos a ver, si también invirtiéramos $100 en Caspa, tendríamos 653, que no es menor. Y la verdad las cosas es que obviamente buscando y esperando que el precio explote. Vamos a ver a Caspa. Caspa me parece un excelente proyecto y que aún no ha explotado del todo. Vamos a verlo en KuCoin. Sí, acá. Vamos a ver. Y bueno, la verdad las cosas es que el gráfico en sí lo que muestra es que prácticamente ya está teniendo más movimiento con respecto a días anteriores. La verdad que, por ejemplo, acá, vamos a ver un poco más atrás, acá tenía pequeños movimientos y prácticamente fue en alza buscando los 0,17, pero ha estado prácticamente lateralizando a la baja lentamente e incluso acá tiene una vela roja que no es menor, pero ha seguido lateralizando a la baja. Ahora mismo está obteniendo nuevos impulsos, incluso pudiese tocar los 0,15,431, pero queda ver, queda esperar. Y la verdad que obviamente este proyecto buscando y que pudiese explotar, la verdad que lo va a hacer, pero ya buscando, por ejemplo, márgenes como los 0,50, el dólar, y no es menor. No es menor y yo creo que pudiésemos sacar un buen rendimiento con respecto a Caspa, considerando obviamente una inversión inicial de $100 en el caso de que estemos fuera del mercado. Vamos a seguir entonces. Por ejemplo, también está, aparte de Hedera, Caspa, Fed, vamos a seguir bajando, por ejemplo. Tenemos a Theta Network, que me parece un buen proyecto que si bien ha explotado su precio, yo creo que pudiese llegar más arriba. Y no es menor, la verdad, lo que ha hecho Theta Network, que ha tenido bastante volatilidad. Y la verdad es que, si bien viene de una fuerte caída, como podemos verlo en esta zona de acá, está teniendo bastante fluctuación. O sea, por ejemplo, acá tiene una caída más importante, pero aún si bien está cerca de los $3, que a mi parecer lo encuentro muy caro, pero considerando que estoy fuera del mercado, me parece un buen proyecto, una buena proyección, y de hecho vamos a ver en el caso de que también empezara con una inversión inicial de $100, en donde tendríamos 35 teta. Entonces, considerando de los $3, prácticamente el máximo histórico está muy lejos, obviamente. Y yo creo que pudiese pasarlo e incluso lo que se especulaba entre los 20 o $50, yo creo que estaría más cercano a los $20. Entonces, con una inversión inicial de $100, pudiésemos multiplicar muy bien el precio y obviamente tener un buen rendimiento. Y por último, aparte de los cuatro que les mencioné, básicamente también este me parece un buen proyecto que es Phantom. Phantom, si bien se está esperando de que haga su transición, que aquí sale, que prácticamente va a pasar a ser Sonic, ya no se llamará más Phantom. Esa transición pudiese impulsar un poco más el precio, pero habría que ver. Y de hecho ya está en el dólar con 25. Entonces yo a Phantom sinceramente lo veía en los 0,70, 0,80 y actualmente tiene un buen rendimiento. Y la verdad las cosas que me parece buenísimo el proyecto. Y es uno de los proyectos que tenía también en mi cartera en conjunto con Fed, que los intercambié por SUI. Pero eso no quiere decir que considere que sean malos proyectos, pero la decisión fue obviamente optar por SUI porque estaba teniendo en ese momento mayor volatilidad. Entonces, la verdad que Phantom me parece un buen proyecto, incluso de los 0,99 ha estado lateralizando al alza al dólar con 27 y tiene mucha fluctuación, por ejemplo, en estas zonas de acá.
Acá ha estado un poco más lento, pero obviamente considerando de que también con una inversión inicial de $100 ya tendríamos 80 Phantom. Y bueno, está lejísimo de su máximo histórico, pero obviamente buscando que llegue a ese máximo o incluso lo sobrepase entre los 4 o 5 dólares que pudiésemos considerar una buena opción, pero obviamente dejando de lado el hecho de que estamos viendo con $100. O sea, ustedes pueden invertir un poco más, 500, $1000, pero obviamente considerando que tener una cartera bien diversificada. O sea, en estos proyectos, por ejemplo, $100 en cada uno, que tuviese una inversión inicial de 500 y repartir esos $100 en cada uno de los proyectos que les mencioné, pero obviamente ya eso depende de cada uno, de ver las opciones que tienen en el momento y lo que tienen de capital para poder invertir. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido y les agradezco obviamente el apoyo en todas mis redes sociales. Y nada, pues los dejo invitados, que me dejen un buen like en el video y que me comenten qué proyectos les gustaría que les trajera en el próximo video. Así que un saludo, cuídense y nos vemos en otro videito.